A mis amigos de YouTube, mis amigos de YouTube, aquí les traigo un negocio del cual el Señor me lo regaló este día por la noche y en el que Él me mostraba unas ciertas cosas referente a lo que es la ley y Jesucristo. Jesucristo en sí, Él mismo dijo, yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla, porque la ley y los profetas pasaron hasta que Él vino. ¿Por qué razón? Porque nosotros por la ley nosotros éramos condenados. Nosotros éramos condenados y si nos condenábamos por la ley, tenía que haber una gracia que nos salvara. El pueblo único de Dios era Israel. Mas ahora nosotros tenemos una oportunidad de hacernos llamar hijos de Dios por causa de Jesucristo y coherederos del reino celestial. Asimismo, el Señor pues me regaló este negocio porque la verdad que Él me lo mostró cuando las personas se ponen a platicar y a pensar que por qué razón uno viene y comienza a hablar de la ley y la ley dicen ellos que tiene que ser conforme los bautistas, adventistas o los que dicen vivir la ley. Pues lastimosamente déjeme decirle que el libro de Hechos Pablo dice que maldito es el que vive bajo la ley. Porque por la gracia de Jesucristo nosotros somos salvos. Por la gracia de Jesucristo nosotros podemos encontrar esa salvación. Ahora bien, cuando dice Jesucristo en San Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ahora bien, cuando Jesucristo decía esto, Él decía por Él. Porque la razón de que dicen algunos bautistas, adventistas, que Jesucristo vino y abrogó la ley o Jesucristo vino y cumplió la ley. ¿Pero por qué razón? Pregúntense ustedes. ¿Acaso no Jesucristo no era judío? ¿No era judío? ¿No había nacido en Israel? ¿No había nacido en un lugar llamado, que sé yo, no me acuerdo, pero llamado Belén? Era parte de Israel. Ahora bien, Jesucristo cumplió la ley por la razón de que Jesucristo era el fin de la ley. Cuando Él fue el fin, fue cuando murió y fue el último sacrificio que fue dado de holocausto al Padre por nosotros. Porque antes, en el tiempo de los levitas eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes, no este papa que supuestamente es hijo de Pedro y que no sé qué, que no sé cuándo, pero no. Entonces, el sumo sacerdote levita era el único que podía entrar al lugar santo de Dios y hacer esos sacrificios por su pueblo. Ahora bien, el primer Adán fue sin mancha, sin pecado y sin nada. Ahora bien, cuando él pecó, entonces él manchó toda la faz de la tierra con el pecado y con la desobediencia. Pero tenía que haber otro Adán que sea perfecto y ese fue Jesucristo, el cual dice de que en él no se halló mancha alguna, en cual él no se halló ninguna arruga. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo fue perfecto en todo lo que hizo y en todo lo cuanto él anduvo. Él logró vencer todas las tentaciones. Logró vencer la tentación del adulterio, de la fornicación, del mal pensamiento, de las malas palabras. Todas esas cosas Él las logró vencer. Por eso dice, no tengáis miedo, dice, porque en el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo fue el que venció cuando Él anduvo en este mundo. El Evangelio de Cristo fue traído por causa de que Dios así lo quiso para que nosotros fuéramos salvos y hacer un reino nuevo que es para Jesucristo. Porque todo fue creado para Jesús. Desde la fundación de la tierra hasta su final, todo es para Jesús. Y por esa razón tenía que venir Jesucristo a pelear lo que era de él, como a salvar lo que era de él, porque el diablo, Satanás, como lo conocemos, él vino y lo que hizo fue robarnos a nosotros en el jardín del Edén, la tierra, la heredad que Dios nos había dado a nosotros. Ahora bien, el diablo no tiene nada que ver, absolutamente nada con tener dinero ni nada de eso, sino que todo eso fue lo que nos robó a nosotros mismos. Por esa razón, cuando uno viene el Evangelio, todas esas cosas se nos regresan, se nos dan para atrás porque esas cosas ya nos pertenecían.
Y el ladrón de ladrones es el diablo, como dice Proverbios. Que el ladrón devuelva 7 veces multiplicado lo que se robó. Ahora bien, por eso nosotros cuando oremos, clamemos al Padre y digámosle que el Señor sea quien se lo arrebate porque era de nosotros. Entonces, como les digo, hay muchos y muchos estamos turbados en esto porque la razón es de que las religiones son creadas a veces por demonios y hay otra que es creada por el mismo Dios, la cual Él respalda y nunca la deja sola. La religión que es creada por demonios se puede conocer en una sola cosa. No lean la palabra, no se edifican el espíritu, lo que hablan solo es puras cosas de material, lo que dicen es bendición, lo que dicen es nos llenaremos nuestros bolsillos si nosotros damos esto al Padre, cuando el Padre lo único que le interesa es que nosotros seamos obedientes y que nosotros entreguemos nuestro corazón a Él, porque Él dice, ¿de qué le sirve al hombre granjear toda la tierra si su alma se perdiera? Y de nada me sirve ganármelos a todos ustedes si mi alma se perdiera. Entonces, por esa razón, cada día tengo que yo buscar más y más y más de Dios para que Él sea quien me llene. Ahora bien, Él me mostró en otro, en el cual este país, Estados Unidos, estaba encubriendo algo. Porque yo veía como ellos tiraban unos cohetes hacia arriba, pero cuando esos cohetes explotaban allá en el cielo, yo veía que hacía una gran nube de humo. Una nube de humo. Entonces, cuando yo vi que del cielo descendió una bola como una gran bola, blanca, que iba descendiendo hacia abajo. Entonces, este país comenzó a tirar más bombas por querer cubrir lo que en el cielo se veía. Pero tanta humazón no la pudo cubrir. Ahora bien, en el libro de Apocalipsis, me cuesta darle las citas porque casi no me las puedo, pero sí sé lo que dice. Él habla de una estrella llamada Ajenjo que cae sobre las aguas del mar. Entonces, nosotros no podemos decir Dios no hace eso, porque por su amor a nosotros y por amor a tú que me estás viendo, por ese amor el Señor quiere hacer todas estas cosas, porque si tú no crees, el Señor te va a hacer creer de que Él es Dios. Y si tú estás desviado por un lado o por el otro, el Señor va a enderezar tus caminos. Pero si no creemos, todos estos juicios vendrán por aquellos que han llevado solo la mentira y han llevado al cautiverio nuevamente al pueblo. ¿Por qué razón? Esto va para pastores, para ministros, para evangelistas, para todos aquellos que verdaderamente solo se basan a que tengo dones y con esos dones yo voy a ser salvo solo porque el Señor me usa. No, esos son regalos del Espíritu Santo. El don que el Señor te dio es el amor. El don que el Señor te dio es la gracia de poder hablar del Evangelio de Jesucristo. Y si nosotros tenemos esa gracia para hablar del Evangelio de Jesucristo, nosotros no vamos a tener ningún otro problema. ¿Por qué razón? Porque la voluntad del Padre es que todos se salven. Esa es la voluntad de Dios. Esa fue la voluntad de Dios cuando envió a su Hijo unigénito a que todos muriera, que Él muriera por todos. Entonces la voluntad de Dios era que todos se salvaran. Pero nosotros venimos y estamos haciendo el trabajo del diablo, que es quebrar, comerse a las ovejas, meterse en un lugar como que si fuera un lobo rapaz, como dice las escrituras, y entonces nosotros ya estamos quemando el pasto que Dios nos había dado, y le damos a las ovejas pasto seco, pasto arruinado. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros seguir diciendo, llenándonos la boca, ay, soy cristiano y que algún día voy a estar en el cielo? El Señor muchas veces me lo ha reprendido a mí. No creo que no te lo hayas dejado sentir a ti. Y tú dices, que el diablo es el que me habla. No. Es Dios que está viendo tus caminos. Él conoce tu corazón. Él conoce lo profundo de tu corazón. Porque si Él no lo conociera, no nos advirtiera. Y si Él no nos amara, no hiciera tantas cosas para que nosotros volviéramos a sus caminos. Ahora bien, cuando nosotros venimos, nos arrepentimos de corazón, dice la palabra de Dios de que Jehová, dice, se olvidará de su ira. Acordémonos de David. Cuando David estaba en lo mejor de que él había pecado contra Dios, él se arrepintió de corazón y Dios lo perdonó. Pero sí, tuvo consecuencias. La consecuencia de esa fue que murió el hijo del pecado. Ahora bien, pero de la misma mujer vino la bendición.
Entonces, asimismo nosotros, si nosotros nos buscamos de Dios, si nosotros nos ponemos en esa perspectiva que si nosotros nos arrodillamos delante de su presencia, porque dice la palabra de Dios de que toda rodilla se doblará ante Él. Así que no tienen por qué ser hipócritas como los fariseos que les gustaba orar de pie. ¿Por qué razón? Porque el estar de pie quiere decir de que uno es más alto que Dios. Al agachar la cabeza como que uno fuera junco, la misma palabra de Dios nos trunca cuando dice en San Mateo, no me recuerdo muy bien la cita, pero sí, en San Mateo yo lo he escudriñado y he leído esa palabra cuando dice de que no nos doblemos nuestra cabeza como que fuéramos juncos delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque esa no es humillación. Humillación es sentirlo de corazón que todo lo que hagamos es para Dios. Eso es humillación. De que Él nos está viendo y que lo que nosotros tenemos que hacer es agradarle a Él en tanto en las palabras, en nuestros hechos, en nuestras actitudes, en tantas cosas. Y por esa razón yo les digo que si nosotros nos volvemos a Dios, Él se volverá a nosotros. Ahora bien, con lo previsto para estos últimos tiempos, déjenme decirles algo. En el nombre del Señor Jesús, unámonos todos aquellos que son cristianos, aquellos que buscan la paz de Dios, aquellos que buscan el amor de Dios, unámonos en una oración por todo el pueblo, porque tanto el pueblo como de Dios, como el pueblo judío, como las naciones enteras se están perdiendo por causa de que el pueblo de Dios ya no hace el evangelio de Jesucristo, lo que Jesucristo quiso que nosotros hiciéramos también. Porque si nos acordamos cuando Él le dijo a Pedro, ustedes también podrán echar demonios, ustedes también podrán sanar, ustedes también podrán hacer esto, lo otro, muchas cosas que Él hizo. Pedro, Juan, todos los apóstoles pudieron hacer esas cosas. ¿Y por qué en este tiempo no? ¿Por qué razón? Ahora díganme ustedes, ¿es justo dejarle todo el trabajo a los demás anteriormente y tratar de buscar la salvación nosotros con adobe, con qué sé yo, cosas dulces, ahí pintando la palabra? No. El Señor es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y dice la palabra de Dios cuando lo leímos, que sus palabras nunca pasarán. Que el cielo, el mar, la tierra, todo puede pasar. Pero sus palabras, ni una tilde, ni una jota de esta ley pasará. Óiganlo bien, hasta que no se haya cumplido. Y quiere decir de que se cumplirá hasta el día en que Él venga. Entonces no tenemos que dejar nosotros el hecho de que porque Jesucristo se ha tardado mucho, que quizás nos ha dado una oportunidad de hacerlo más fácil. No, mujer, no, hombre, busquen la santidad de Dios. Al Señor lo que le preocupa más es nuestra forma de vestir, nuestra forma de caminar, cómo la gente nos ve. Porque si la gente nos ve igual que ellos, dígame, ¿qué diferencia va a haber? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia hay entre mí andando todo desnudo, andando todo melechudo, todo feo así en ese sentido? Y pues no hay diferencia. Entonces el Señor lo que quiere es eso, que en nosotros se refleje su gloria, lo que Él hizo con nosotros. Asimismo las mujeres. ¿Qué diferencia hay entre una mujer que anda empantalonada y una hija de Dios que hace lo mismo? No hay ninguna. Entonces quiere decir que todavía somos del diablo, hijos del diablo. Porque el que no hace la ley de Dios, el que no busca la santidad, difícilmente le podremos ver. Y esa es la razón. Y así mismo el Señor me ha ido regalando tantos negocios también, de que como les digo, lo que viene, viene. Y nadie relinche, patalee, haga lo que haga, se podrá saber de cómo parar esas cosas. ¿Por qué razón? Porque si nosotros buscamos de Dios, quien nos va a proteger es Dios. ¿Se acuerdan de aquellos Sadrach, Mesach y Abednego? Esos tres que fueron echados al horno, Jesucristo con su gran poder los salvó. Ellos no tuvieron miedo. Daniel, cuando fue echado al pozo de los leones, Jesucristo estuvo con él. Jehová Dios estuvo con él. Los ángeles estuvieron con él. Y no permitieron que esos leones los devoraran. Ahora bien, imagínense ustedes que vendrá este juicio a esta tierra. Y este juicio solo es para bautizar la tierra.
porque por sus muchos pecados, así como fue en el tiempo de Juan el Bautista, que vino a preparar el camino del Señor, asimismo el Señor va a preparar el camino para su iglesia, para su amada, antes de que Él venga. Porque es necesario, es menester morir a esta carne. Por eso también la palabra de Dios dice, no solo en un sentido de que es menester el hombre morir una vez y luego el juicio. ¿Por qué razón? Porque también nosotros necesitamos morir a esta carne y vivir para Él. Entonces, si vienen estos juicios, será como ser bautizado directamente desde los cielos. Ser bautizado para que la novia vaya limpia y vaya sin mancha y sin arrugas. Eso es lo importante. Eso es lo interesante de estos negocios. Que el Señor todo lo lleva controlado y todo lo lleva perfecto. Porque si nosotros vemos este negocio como el día de Juan el Bautista, que vino a preparar el Señor, el camino para el Señor Jesucristo, veamos lo que hacía Él. Hablaba en contra de los fariseos. Hablaba y bautizaba con agua. Y cuando vino Jesucristo, los bautizó con su Espíritu Santo. Y los llevó a la salvación, al camino verdadero, a la santidad, al evangelio que solo Él traía. No hay otro evangelio, ni hay nadie fuera de Él quien nos pueda llevar ante el Padre. Ahora bien, en el nombre del Señor yo les dejo este relato y esta parte, porque a la verdad nosotros tenemos que ponernos a pensar qué es lo que quiere Dios de nosotros, qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Y si nosotros sabemos qué es lo que Dios está pidiendo, eso tenemos que hacer. ¿Por qué razón? Porque si nosotros sabemos que todo lo bueno viene de Dios, entonces quiere decir que todo lo malo viene del diablo. Y toda duda es del diablo. Toda incredulidad es del diablo. Todas esas cosas que uno dice llamar sentimientos, que lo que hacen es alejarse de las cosas buenas, alejarse del buen pensar, alejarse del buen hacer, de buenas obras. Eso es del diablo. Entonces, así los dejo, mis queridos amigos, hermanos, pues este es solo el comienzo. De aquí para allá yo creo que el Señor me va a usar, y esto solo es para que verdaderamente el Señor haga la obra con ustedes. Pero si tú, amigo, no conoces nada de Dios, te invito, así, sinceramente te invito, a que trates la manera de arrodillarte, aunque sea una vez en alguna noche, y decirle al Señor de que si tú no crees en Él, hablar con Él como que tú me estás viendo a mí, hablar con Él y decirle, Señor, si tú verdaderamente existes, yo quiero tenerte en mi corazón. Y si tú abres esa puerta, el Señor mismo entrará en ella y sabrás la diferencia que hay no tener de Dios como tener a su Espíritu Santo morando en nosotros. Y eso es algo hermoso cuando uno comienza y ve tantas cosas que han cambiado, tantos problemas que ya no nos estorban, muchas cosas preciosas. Y así el Señor comenzará a obrar en tu vida. Y luego busca una iglesia que hablen del Evangelio, que hablen que Jesucristo busca santidad, que hablen que el infierno existe, que hablen que el cielo existe y es lo que Dios nos ha preparado para todos aquellos que hasta el fin, luchemos hasta el fin y nosotros tendremos la oportunidad de poder estar en gloria con Dios. Y así, mi hermano, pero si nosotros somos cobardes, el guaro no es de valientes. La cerveza, las drogas, no es de valientes. Simple y sencillamente es una manera de evitar que nuestro cerebro maquine otra cosa más allá de lo que nosotros podamos llegar a ver. Entonces, este es mi consejo para ti. Busca de Dios mientras pueda ser hallado. Tienes vida, hay esperanza. Conoces el amor, hay esperanza. Sabes qué es tener paz, hay esperanza. Conoces lo que se llama verdad, hay esperanza. Porque en aquel día vendrá Jesucristo y levantará a su pueblo y también se llevará al Espíritu Santo, cual ya no habrá más paz, sino que solo odio, rencor, egoísmo, tantas cosas horribles. Entonces, mientras
Cristo pueda ser hallado. Búscale. Te invito, búscale. Dios les bendiga.